Qué bendición de verdad poder compartir nuevamente la palabra del Señor con ustedes. Y vean, hermanos, a veces escuchamos sermones bueno, un domingo puede haber algún sermón y usted vuelve a ver a su lado y usted dice, ay, ¿por qué no vino fulano? Ese era para él, ¿verdad? ¿Por qué no vino fulana? Ese le hubiera llegado bien a ella. Pero en realidad, los que creemos en la soberanía de Dios, realmente sabemos que están los que Dios ha querido que estén. Porque los que no estuvieron hoy, mentira que se hubieran podido resistir a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios los hubiera traído, pero a rastras. Pero no, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el Señor quiere algo para usted esta noche a través de este mensaje. Y quizás los que no estuvieron hoy en la tarde van a aprender esta palabra a través del testimonio que usted pueda darles a ellos, porque no hay mejor predicación que la que podamos nosotros dar a través de nuestro caminar diario, ¿verdad? De nuestro propio testimonio, que vean la palabra en nosotros. Una vez oí a una persona decir, estoy cansado de oír predicaciones, quiero ver predicaciones, ¿verdad? Y entonces a través de este grupo que está hoy acá en la tarde, los que no estuvieron van a ver realmente la predicación. Y es que quiero que abran sus Biblias en Números capítulo 11, Números capítulo 11, versículos del 1 al 6, Números 11, versos del 1 al 6, luego vamos a ver del 10 al 17, y voy a permitirme leerles el texto, y ustedes ahí con la vista van a seguir lo que la palabra del Señor dice. Números capítulo 11, versos del 1 al 6, dice, aconteció que el pueblo se quejó, ¿verdad? Qué tremendo. Otra vez, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Verso 10, verso 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Hermanos, bueno, yo soy hijo de pastor. Oyeron el testimonio, lo que dijo nuestro hermano Mike en la mañana. Sí, yo soy hijo de pastor. Y como hijo de pastor, yo nunca pasó por mi mente ser pastor. Precisamente porque vi muchas veces a mi padre llorar por personas que fueron malagradecidos,
Vi muchas veces a personas enfrentar a mi padre o confrontar a mi padre, retar a mi padre. Y yo decía, no, esto no es para mí. Esto definitivamente no es para mí. Vi personas de confianza de mi padre, estuvieron ahí al lado de él y luego le dieron la espalda cuando más se necesitaban en la iglesia. Los vi murmurar, los vi dividir toda una congregación, los vi criticar a mi papá y eso, por lo tanto, caló en mi corazón muy profundo para yo decir, yo pastor, jamás. Amaba servir al Señor como lo amo ahora. Servía al Señor como maestro de escuela dominical, aprendí a tocar guitarra, porque resulta ser que en la iglesia habían solo 2 músicos. Ellos eran hermanos de sangre. Y resulta ser que ellos llegaban los domingos a veces, ¿verdad? Uno tocaba la guitarra, otro tocaba el teclado. Pero cuando ellos, como dice mi mamá, cuando se enchompipaban, llegaban, se sentaban en la primera banca y no agarraban el instrumento musical. Y papá entonces se paraba al frente a dirigir los himnos y hacía su 4x4 aquí, ¿verdad? Santo, santo, santo. A capela, porque a ellos no les daba la gana tocar, simplemente llegaron enchompipados. Entonces Dios pone en mi corazón la necesidad de aprender a tocar guitarra. Y aprendí a tocar guitarra, gracias al Señor. Papá me ayudó, me pagó unas clases en San José Centro y iba a una escuela de música que se llamaba, en ese momento existía, se llamaba AEMUSA. Y aprendí a tocar guitarra ahí. Y claro, el primer canto que aprendí fue No hay Dios tan grande como tú. Y fíjese que yo llegaba los martes al estudio bíblico después de las clases con mi guitarra. Y papá me preguntaba, Jeremy, ¿aprendiste algo? Y sí, papá, aprendí a tocar No hay Dios tan grande como tú. Venga, tóquelo. Bueno, yo venía aprendiéndolo apenas. Y resulta ser que me paraba al frente, ¿verdad? Y yo con la guitarra, el bajo, ¿verdad? Hacía el bajo, ¿verdad? El ritmo corrido, ¿verdad? No hay Dios tan grande como tú. Entonces la iglesia paraba porque yo tenía que hacerle cambio. Pasaba así 7. No lo hay. Todos paraban hacia mí. No lo hay. La iglesia tuvo esa paciencia conmigo, tuvo esa paciencia. Pero fíjese que ya cuando yo conocí un poquito más, empecé a enseñar a otros a tocar guitarra y llegamos a ver 12 guitarristas. Eran los únicos instrumentos que habían en la iglesia. Eso era como una rondalla, ¿verdad? De lo más bonito. Todos los jóvenes ahí tocando guitarra y era tan bonito. Pero hasta ahí. ¿Llegar a ser pastor? No. Tuve la buena experiencia de ir a evangelizar con mi padre y también caló profundo en mi corazón el ver a personas agarrar el tratado que papá les daba y se lo tiraban en la cara. Y yo pensaba, pero ahí va papá, ahí va, le va a dar el manazo, ya le va a dar. No, papá le toca el hombro, está bien, esperamos que algún día llegue. ¿Cómo? Haciéndole eso le dice, está bien, esperamos que algún día llegue. No, yo no puedo con eso. Definitivamente. Bueno, hermanos, para no cansarles con el cuento, ustedes saben que soy pastor, ¿verdad? Cuando el Señor llama, no hay vuelta atrás. Y yo quiero decirles a ustedes, mis amados hermanos, que los pastores en las iglesias son un regalo de Dios para la iglesia. El problema está en que no todos saben esto, no todos conocen de esto. Y resulta ser que más bien creen que pueden, que el pastor está obligado a hacer todo lo que la iglesia le diga. Y cuando vemos un texto como este, que acabamos de leer, debemos prestar mucha atención cuando nosotros nos vemos tentados a criticar a los pastores de la iglesia. Hace algún tiempo, John Maxwell dijo esto: la profesión más difícil del mundo no es ser policía, no es ser miembro de la SWAT. La profesión más difícil en el mundo es ser pastor. Hermanos, y que Dios les haya dado a ustedes una familia pastoral por 54 años, qué tremendo regalo. Que a pesar de que hayan pasado
todo lo que han pasado y todo lo que han vivido. Han amado a tantas personas que de pronto les han dado la espalda, y aún seguir al frente de esta iglesia, eso es un llamado real. Es un llamado real, y eso hay que valorarlo. Hermanos, valorarlo, porque el Señor un día le va a pedir a usted cuentas de cuánto ha valorado el regalo que Dios le dio de tener a usted un pastor. Y bueno, gracias al Señor, porque Dios en su misericordia y soberanía, Dios no ha dejado a la familia Tabor solos. Ha puesto al lado de ellos personas como tenemos ahora a Henry, ¿verdad?, dándoles el apoyo, dándoles el respaldo. Sabemos que han habido algunos que lamentablemente, y allá ellos con Dios, han querido pasarse de listos, ¿verdad? Pasarse de listos, pero con Dios no se juega, menos cuando se trata de siervos de Dios. Amén. Amén. Esto me lo enseñó Don Bill. Amén. Bueno, resulta ser que mucha gente todavía no entiende en realidad lo que es ser pastor, pero es el precio que se tiene que pagar. Hermanos, hay un precio que se tiene que pagar por ser pastor, y esto lo digo para todos aquellos que quieren algún día llegar a ser pastores. El precio tan grande que se tiene que pagar por ser pastor es el siguiente: las traiciones, las desilusiones, que no solamente las tienen con sus hijos, sino que tienes a muchas personas que están tratando de buscar que te equivoques para levantar el dedo y señalarte. Muchas personas siempre tienen cosas por las cuales se están quejando, y muchos murmuran, se quejan de todo, que si se cambió la hora del culto, que si se cambió el orden del culto, que si se cambió el color de la alfombra, que si se quitó una banca, que si hoy no llegó un músico, que ¿a dónde está el pastor para que lo ponga a línea? Que andan criticando, andan murmurando constantemente, hermanos, constantemente. Y esto es cansado. Esto para un pastor realmente es cansado. En mi poco tiempo de ser pastor, he encontrado con estas situaciones también en nuestra iglesia. Había un hermano allá en la iglesia, ve, hermanos, hacíamos alguna actividad y todo fue un éxito enorme, todo fue tan lindo y toda la gente gozosa, pero por cosas, ¿verdad?, cosas de la vista, vuelvo a ver al hermano que estaba por allá sentado y todo mal encarado, enchompipado, ¿verdad? Todo mal, ay, algo le pasó, algo no le pareció a este hermano. Y entonces toda aquella ilusión, todo, ¿verdad?, aquel regocijo porque habían llegado personas nuevas, hubo quien entregó su vida a Cristo. Cuando volví a ver aquel rostro, yo, ay, Señor, todo se me venía abajo. Eso lo sufren los pastores una y otra vez. Y hermanos, todos esos problemas de los cuales la gente se queja tiene una sola raíz. Eso es amargura. Eso se llama amargura. Y solamente las personas que no han podido liberarse del veneno de la amargura y del rencor son aquellas que están envueltas en medio de las murmuraciones y de la calumnia. Una persona, hermanos, que no es amargada no se va a quejar. Cuando usted se queja y se queja por todo, diga, ¿qué está pasando conmigo? Soy un amargado, soy una amargada. Una persona que no se queja, una persona que no es amargado, le da gracias a Dios siempre por todo. Le da gracias al Señor por haber podido abrir sus ojos y haber podido venir a alabar y glorificar al Señor al lado de esta iglesia, de todo el cuerpo de Cristo acá, de una manera hermosa, de poder escuchar la palabra. Le da gracias a Dios por todo. Pero aquella persona que es amargada viene a buscar errores. Viene a ver cómo vistió el pastor, cómo vistieron los líderes, cómo vistió los músicos, si algún músico se equivocó o no se equivocó, y empezar a criticar. Siempre, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios en todo. ¿Qué dice la palabra? Porque esa es la voluntad de Dios. Que seamos agradecidos, teniendo o no teniendo, seamos agradecidos.
Las quejas, mis hermanos, las murmuraciones, la disconformidad nos hace sufrir, y no solamente a nosotros, sino que lamentablemente eso es contagioso y empezamos a contagiar a todas las personas a nuestro alrededor. Una persona amargada no es feliz, porque siempre tiene que estar buscando los errores, las faltas, y eso no hace a una persona feliz. Eso no es un verdadero cristiano, eso no hace un verdadero creyente. Una persona amargada contagia a todo el que se le acerca. Una persona quejumbrosa contagia a todo el que se le acerca. Los contagia y es como la radiación, hermanos. Los contamina y los vuelve quejumbrosos, igual que la misma persona quejumbrosa. Mi hermano, claro, sabemos que en toda iglesia hay ovejas y cabritos. Y donde hay cabritos, por supuesto que hay lobos rapaces. Y en toda iglesia está sembrada la cizaña. Ay, pero mire, pastor, tan buenos amigos que éramos y ahora mire, me apuñaleó por la espalda. Si tú quieres ser pastor, tienes que saber que constantemente, incluso cada domingo, alguien va a salir de acá apuñaleándote. Alguien lo va a hacer. Pero aún así, sabe que aunque el pastor sabe que de todos los que vienen, alguien te va a apuñalear, va a llegar a la casa a criticarte, aún así al siguiente domingo ese pastor te va a recibir con una sonrisa y te va a dar un abrazo, a pesar de que él sabe de que cualquiera de ustedes va a criticarle. Hermanos, esto es duro. En verdad, esto es duro. Y eso es difícil de digerir. Muchos quieren ser pastores sin haber probado antes una situación como estas. Por eso muchos tiran la toalla y dicen: no puedo, no puedo más. No son llamados reales, por supuesto. Un llamado real sigue adelante, porque sabe que quien le sostiene es Cristo. Sabe que quien le ha puesto ahí es el Señor. Hermanos, fíjese que cuando yo comencé el ministerio, estaba comenzando yo el ministerio, resulta ser que empezó el grupo a crecer, 30 personas, 35 personas, y muy lindo el grupo. Y una vez se me ocurrió invitar a alguien a predicar, ¿verdad? Y un hermano bastante hábil, muy bueno, muy buen predicador. Pero resulta ser que después de ese domingo hubo una familia que no regresó más. Yo espero que hoy no hayan venido por esta causa en la tarde, pero una familia no regresó más. Resulta ser que yo voy a visitar a esta familia y le digo: pero ¿qué pasa, hermana? ¿Por qué ustedes no han regresado? Y dice ella: pastor, ¿cuándo va a volver a invitar a ese hermano que usted trajo a predicar? Bueno, de ahí tenemos que ponernos de acuerdo y ver cuándo puedo invitarlo. ¿Y sabe qué me dijo? Ve, hermanos, estaba empezando yo el ministerio. Me dice: hermano, cuando usted invite a ese señor, avíseme para ir. Es que a mí no me gusta como usted predica. Así me dijo. Yo estaba empezando el ministerio, hermanos. Vea, claro, yo doy gracias al Señor que no hice caso a esas palabras. Si yo hubiera hecho caso a esas palabras, el diablo hubiera tomado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ventaja, exactamente. Y no hubiésemos tenido, ya este año cumplimos 22 años de estar en Atenas, y Dios nos ha bendecido con un templo muy hermoso, y Dios ha hecho esto. Dios nos ha respaldado. Hemos visto muchas personas venir a los pies de Cristo. Pero se da cuenta con lo que usted puede topar, ¿verdad? Al anhelar ser pastor, que si Dios no te ha llamado, tú dices: vieja loca esta, ¿verdad? ¿Qué tengo yo que estar aguantando cosas como estas? Y ya, no, yo sigo. Hermanos, antes de venir al ministerio yo trabajaba yo he trabajado en el Banco Anglo, trabajé en el Banco Metropolitano, en el Banco Banex y en el Interfin, todos los que han quebrado, pero no los quebré yo, ¿verdad? No los quebré yo, ¿verdad? Pero cuando el Señor llama al ministerio es algo, hermano, que usted deja todo esto, ¿verdad? Y no le importa esto, y usted dice: bueno, nos vamos para Atenas. Y allá hemos pasado momentos difíciles. Recuerdo cuando mi hijo Henry estaba pequeño y nosotros estamos pasando una situación difícil económica, ¿verdad? Porque a veces en el ministerio esas cosas suceden. Y mi hijo Henry pedía HEATI,
mamá, Eche-Ate es leche con chocolate. Hermano, no teníamos para darle a mi hijo Eche-Ate. Entonces, si ves, lo que tenía era tapa de dulce en polvo. Y entonces la ponía en agua, ¿verdad? Y le daba Eche-Ate, era tapa de dulce, ¿verdad? Y Henry se tomaba eso pensando que era Eche-Ate, ¿verdad? Fue cuando yo decía, no, no, Señor, tú no quieres esto para mi familia, ¿verdad? Tú no quieres esto para mi familia. Y empezamos a trabajar secularmente, ¿verdad? Y bueno, pero hermanos, son situaciones que se enfrentan en el ministerio que un seminario no se lo cuenta a usted, ¿verdad? Un instituto bíblico a usted no se lo cuenta. Y entonces muchos dicen, qué bueno, ahí voy, ahí voy. Pero siéntese un día a conversar con el hermano Mike, con el hermano Bill, a que ellos le cuenten todo lo que han vivido. Y le aseguro que usted va a dar media vuelta y va a decir, no, gracias, eso no es para mí. Esto no es para mí. Mi hermano, decía un ministro inglés que al que no le guste el calor, que se salga de la cocina. Pero, hermanos, hoy todo el mundo quiere ser pastor. Hoy muchos quieren ser pastor, todos quieren ser líderes, pero no se imaginan realmente del precio tan grande que se debe pagar para ser pastor. Números capítulo 11, donde estábamos leyendo versos del 1 al 3, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Hermanos, ellos comenzaron a cuestionar a Dios, que por qué tenían tantos problemas, por qué tenían que enfrentar estos problemas, y cuestionaron a Dios. ¿Qué pensaban? Que la iglesia es Disneylandia, ¿verdad? Hay muchos que piensan que la iglesia es como un club social, a donde en un club social usted paga, ¿verdad?, una cuota, y usted tiene derecho a reclamar lo que quiera reclamar. Pero muchas veces los que más reclaman en la iglesia son los que menos ofrendan, los que menos diezman, ¿verdad? Y los que más quieren saber cómo están las finanzas son los que menos dan para la obra del Señor. Eso sucede muchas veces. La iglesia no es mejor que cualquier organización, excepto que sabemos para dónde vamos y sabemos que tenemos a un líder que es Jesucristo. Pero hermanos, dentro de la iglesia, precisamente por ser una mezcla entre cizaña y entre trigo, tiene que haber fricción. Y eso lo vamos a encontrar. Y hermanos, cuando una iglesia comienza a impactar la sociedad, cuando una iglesia comienza a evangelizar, a ganar almas, a ir a atender a los indigentes, el diablo se enoja. El diablo se enoja y comienza a haber fricciones, porque es una iglesia que va caminando, y entonces el diablo usa como blanco esas iglesias, y tenemos que acostumbrarnos de que siempre van a haber problemas en las iglesias. Y todo eso se lo traga el pastor. Todos esos problemas, todas esas fricciones, el pastor se las traga, y tiene que ver cómo trabajar esos asuntos, porque son no sé cuántos miembros tiene esta iglesia, más de 200 quizás, ¿verdad? O más de esto, 300 personas, y tiene que lidiar con el carácter de cada uno, con el carácter de cada uno. Hay problemas de personalidad, y tú vas a llegar a la iglesia y doña Gertrudis tiene cara de caimán. Y resulta ser que tú vienes aquí y dices: es que yo no quiero sentarme a la par de doña Gertrudis, porque ella me mira muy feo. O alguien te hace algo y entonces no lo vas a saludar. Pues yo quiero que tú sepas una cosa: Dios quiere usar la iglesia como un gimnasio donde aprenderemos a perdonar 70 veces 7. Y no traigamos todos esos problemas al pastor, porque entonces lo distraen para poder predicar la palabra como realmente tiene que ser. Dios quiere usar la iglesia, hermanos, como un gimnasio para que te ejercites aprendiendo a perdonar, donde puedas ver a doña Gertrudis con esa cara de caimán y llegues a saludarla, y aunque ella no te salude, no importa, yo sí la voy a saludar. ¿Y por qué sí la voy a saludar? Porque la amo. En el Señor la amo.
Hermanos, los israelitas eran gente amargada, ellos eran gente inmadura, era gente carnal, era gente con mucho rencor. Y la forma como respondieron a Moisés después de haber sido visto, después de ellos haber visto que Dios es grande y poderoso, ¿verdad? La manera como trataron a Moisés era inexcusable, hermanos, inexcusable. Y en Éxodo 16 vemos cómo toda su vida en el desierto fue de continuas quejas, de continuas murmuraciones contra sus líderes espirituales, contra Moisés y todos los demás que eran líderes ahí en la iglesia. Y entonces en Números capítulo 16 versículo 2 vemos lo siguiente. Éxodo 16, 2 dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Oiga qué insolencia. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ay, hermanos, qué error más grande. Seguramente ellos dijeron: ay, ¿en qué momento abrí la boca? Ay, Señor, no tomes en cuenta esto, tápame la boca. ¿Ustedes creen que ese era el propósito de Dios, hermanos? De ninguna manera. Cuando Moisés murió, dice la Biblia que Dios tenía preparado ya a Josué. Al pueblo de Dios no le va a faltar nunca liderazgo. Y eso es una bendición. Por eso les decía, los pastores son un regalo de Dios. A la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, hermanos, nunca le va a hacer falta un liderazgo espiritual. Cuando las ovejas de Dios, por supuesto, aprenden a discernir la voz de Jesucristo. Ninguno de nosotros es indispensable en la obra de nuestro Dios. Somos indignos de que Dios nos use. Somos instrumentos de un Dios que en su soberanía nos ha llamado. Hermanos, yo no escogí nunca ser pastor. Nunca escogí esto. Fue allá en el 2002, ¿verdad? 2001, cuando el Señor me llamó y empecé a ser pastor. Y de ahí en adelante hubo guerra tras guerra, incluso de parte de pastores también, que querían dejarse la misión que habíamos empezado allá en Atenas. Pero luego de esto, ¿sabe? Yo me enteré que uno de los que más me criticaron y más me quisieron destruir, pronto sus hijas lo denunciaron porque él abusaba de ellas cuando ellas eran pequeñas. Por eso los pastores que son puestos por Dios no se preocupan realmente cuando viene una persona a tratar de serruchar el piso, porque saben quién les ha puesto, es Dios. Y cuando una persona quiere hacer esto es porque esa persona está en pecado y Dios lo va a revelar su pecado tarde o temprano. Hermanos, yo no tenía por qué vengarme de esos pastores que quisieron destronarme. Ellos querían mi puesto. Yo no me defendí. Yo no pedí estar allí. Dios fue quien me defendió y Él lo va a seguir haciendo con todos sus líderes, porque cuando Dios pone a alguien, nadie lo va a quitar, y cuando Dios quita a alguien, nadie lo va a poner. En esta iglesia Dios es quien ha puesto pastores ya por 54 años. Y si Dios quiere quitarlos, es Dios. Es Dios. Ninguna persona va a venir aquí porque se le antojó tomar las riendas de esta iglesia y nada más. Eso no va a suceder. Si nosotros seguimos leyendo en Números, vemos que comenzó la murmuración a correr por todos lados. Claro, es lo que conocemos como el chisme, ¿verdad? Algo tremendo, algo sumamente destructivo y que a muchos les gusta, ¿verdad? A muchos les agrada ese chisme, ¿verdad? Pero todo esto pasa porque desde la primera vez, todo esto de los chismes que corren y todo pasa porque desde la primera vez que el chisme llegó, alguien tuvo que haberle puesto un alto y decir: no, señor, no, señor, por favor, no me venga a decir cosas de las cuales no hay ni seguridad
Y yo preferiría que usted vaya y hable con el pastor y le diga lo que, como dice Primera de Timoteo, que no debemos de admitir acusación al menos con 2 o 3 testigos, y dígaselo al pastor en su cara. No vaya, no venga y me lo diga a mí, dígaselo al pastor. Hermanos, cuando esto empieza a suceder, debemos darnos cuenta definitivamente que el diablo está trabajando. Y cuando alguien llegue a chismearle a usted algo de parte contra el pastor, de una vez usted tiene que detenerlo a esa persona y decirle: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Mis hermanos, nunca apuntes con tu dedo a nadie, porque sabemos que cuando apuntas a alguien con tu dedo, hay 3 que te están apuntando a ti. Hay 3 que te están apuntando a ti. Entonces, asegúrate que cuando apuntas con tu dedo para apuntar a alguien, no tengas la viga en tu ojo. Que no tengas la viga en tu ojo. Esa viga que va a ser más grande de lo que por lo que tú estás acusando a tu pastor o a alguien en la iglesia. Nunca acuses a nadie sin que antes hayas intentado ayudarle, porque eso es murmuración. Y en los versículos 11 al 13, ya Moisés, harto de tantas quejas y murmuraciones, él reacciona como un ser humano, como reaccionaríamos usted y yo. Número 16, verso 11, dice: por tanto, tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Qué mala crianza, ¿verdad? Había una rebeldía total, una rebeldía total. Hermanos, esto es tan feo, ¿verdad? Dice la Biblia que no hay cosa más baja que morder la mano del que te da de comer. Acá todos reciben alimento espiritual de sus pastores. Y la Biblia nos dice que no hay cosa peor que morder la mano del que te da de comer. No hay cosa más miserable en el carácter de una persona que morder la mano del que te da de comer. Dice versos 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras. Ellos están reclamándole a Moisés, ¿verdad? Y viña, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun su asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Volvamos a Números capítulo 12. Vamos a Números 12, versos 1 y 3. Y dice lo siguiente: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Tenemos otra crítica más, ¿verdad? También la crítica no vino solamente de la congregación. Hermanos, la crítica también vino de los más cercanos al ministerio. Este caso fue de María y Aarón. Ninguno de nosotros nos sorprendería que la gente inconversa nos criticara, ¿verdad? No nos sorprendería eso. Pero cuando entre nosotros comenzamos a criticarnos, cuando entre nosotros como hermanos en Cristo comenzamos a murmurar de nosotros mismos, es como si le dijéramos a la oreja: ya viste qué nariz tan fea. Es lo mismo. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. No nos lastimemos, hermanos. No nos lastimemos. Amémonos, consultémonos, tolerémonos, perdonémonos 70 veces 7, porque esta es la voluntad de Dios. El criticismo, hermanos, y la murmuración contra Moisés fue algo grave, realmente grave ante los ojos de Dios. Y aquí encontramos algo muy interesante, porque ellos no solo se quejaban por la situación de Moisés,
sino que se quejaban porque a ellos no los reconocían como líderes. Hay algo que sucede en las iglesias. Muchos quieren ser vistos como líderes. Muchos quieren que los alaben, que les digan cosas bonitas. No solo al pastor, muchos quieren ponerse ellos, ¿verdad?, delante del pastor y que digan cosas bien bonitas sobre ellos, ¿verdad? Dice el verso 2 que estábamos leyendo en el capítulo 12, dice: y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Como diciendo, ¿por qué a nosotros no nos dan esa posición que tiene Moisés, verdad? Ay, hermanos, pero dice la palabra, dice: y lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová. Todo lo que usted comenta, incluso lo que no comenta y lo guarda en su corazón, lo oyó Dios, lo escucha Dios. Hermanos, dice la Biblia que si alguna persona quiere que le vaya bien en la vida, guarde su lengua del mal, refrene su lengua de la murmuración. Dios odia las quejas, hermanos. Dios odia los chismes. Por lo tanto, tenemos que ponernos una cinta en la boca y dejar de maldecir a la gente en lugar de bendecirla. Es que muchos piensan que maldecir es solamente decir algo muy feo de esa persona. Es decirle una mala palabra o que le vaya mal en algo, ¿verdad? Es decir algo mal de la persona. Es un maldecir. Cada vez que tú dices algo mal de alguien, estás maldiciendo. Mis hermanos, tenemos que ponernos una cinta realmente en la boca cuando tenemos la tentación de hablar mal de algún miembro de la iglesia, y principalmente cuando queremos hablar mal sobre el pastor. Dice el verso 3 de Números 12: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Manso es sin defensa, él no se defendía, ¿verdad? El siervo de Dios, ¿sabe una cosa, hermanos? El siervo de Dios no tiene que defenderse. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien pelea por él. Entonces, si usted le dice algo a su pastor, no espere que le diga el doble. Él se va a quedar callado, porque es Dios quien defiende a su pastor. Es Dios quien pelea la batalla por él. Por tanto, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Ninguna arma forjada contra nuestros pastores va a prosperar, porque Dios condenará toda lengua que se levanta contra ti en juicio, hermano Mike, hermano Henry. Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Siempre la rebelión va a traer maldición, hermanos, tarde o temprano. Y no es contra un líder que te rebelas, es contra los principios santos y éticos de la Biblia. Y hermanos, Dios nos los ha dejado para nuestro beneficio. Y a María le vino una enfermedad y se volvió leprosa. ¿Se da cuenta? Yo quiero invitarle, por favor, a ponerse de pie. Hermanos, son 54 años acá. 54 años de ser una lumbrera para el pueblo de Tibás. Y no solo Tibás, Heredia, Guadalupe, ¿qué más? Santo Domingo de Heredia. Wow. Hermanos, y yo le puedo asegurar que hay mucha gente que no viene y está deseando venir. Solamente están esperando que usted le invite a venir a este lugar. Pero, como dijimos en la mañana, ellos van a venir y van a sentirse en el paraíso cuando vean la unidad, pero también el amor hacia sus pastores. Yo quiero invitarle ahí donde usted está, que usted le dé gracias al Señor por los pastores que Dios ha puesto en esta iglesia. No son perfectos, se van a equivocar, pero han sido un regalo para usted. Ellos se preocupan cada semana por enseñar la palabra. Ellos se preocupan cada día por saber si usted está bien o no está bien. Pregúnteles por quienes oran en sus oraciones.
Muchas veces ustedes no oran por el pastor, pero el pastor siempre ora por ustedes. Por eso la iglesia se mantiene, por esa oración ferviente de pastores leales a la palabra, leales a Dios. Y yo quiero invitar al pastor Mike y al pastor Henry, y pasen aquí al frente un momento, por favor. Y si usted valora el regalo que Dios ha dado a la iglesia, usted va a venir aquí al frente y va a extender su mano sobre ellos y va a orar por ellos. ¿Está bien? Si valora el regalo que Dios les ha dado, les invito a venir al frente y vamos a orar por nuestros pastores, que ellos oran cada día por ustedes. Y como una seña de seguridad, de confianza, vamos a extender nuestras manos sobre ellos. No es que va a pasar un poder, ¿verdad?, ahí hacia ellos, pero es una señal de confianza, de decirles: pastor, aquí estoy orando por usted. Venga, los que están allá arriba pueden bajar, pueden venir y darle gracias a Dios por sus pastores también, ¿verdad? Y vamos a orar por ellos. ¿Está bien? Extendemos nuestras manos hacia ellos y clamamos a Dios por ellos. Hermano Osvaldo, usted puede venir aquí arriba a orar, por favor, por ellos. Gracias, hermano, y gracias por ese amor que tienen hacia ellos. Hermano Osvaldo, por favor. Oremos. Señor Dios, Padre Santo, bendito Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y tú, Señor, enviaste a Don Bill, Señor, a esta ciudad, a este lugar. Y él obedeció, Señor, tu mandato junto con su esposa, viniendo a predicar el hermoso evangelio de Jesucristo, Señor, enseñando que somos pecadores, Señor, y que debemos reconocer nuestra condición y que Jesucristo murió por nuestros pecados para salvarnos de la condenación eterna. Y gracias a ese sacrificio fuimos salvados, Señor, de la condenación, y nos dio una bella promesa de, cuando partamos de acá, estar junto a Él. Y te damos gracias por Don Bill, Señor, que no nos acompaña hoy. Te pido que tú siempre lo cuides, Señor, y que tú siempre lo bendigas, y que tú, Señor, le guíes siempre en su vida. Asimismo a su familia, todos sus hijos, Señor, y en especial a Mike y su esposa y su familia también, porque ellos también han obedecido, Señor, el llamado y están acá para servir, Señor. Ayudémoslos con todo nuestro corazón y toda nuestra mente, Señor, como lo ha hecho Henry y su esposa, porque ellos han apoyado mucho la labor que se hace aquí dentro de la iglesia, Señor. Sigamos amándolos, respetándolos, Señor, y apoyándolos, Señor, en todos los ministerios de esta iglesia, Señor. Acompáñanos, Padre, en esta noche y sigamos adelante, Señor, en lo que tú tienes para nosotros. Te damos las gracias, Padre, por todo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Damos un aplauso a los pastores, también gloria a Dios por ellos, y gracias al Señor por el regalo que nos dio. Pueden volver a sus asientos, hermanos. Gracias.